toca hablar de un tema del que ya venimos hablando hace un tiempo y del que no encontramos salida. Hemos hablado con Elida, periodista láctea, hemos hablado con un montón de personas y no se encuentra la solución y todo cada vez es más raro, pero bueno, veamos que en esta vez hay un pequeño avance, aunque no es la solución real en Lácteos Verónica. Hablamos, ¿no?, de una láctea santafesina que frenó la quiebra con un pago millonario, pero se agrava la crisis operatoria y laboral. La empresa Lácteos Verónica logró desactivar un pedido de quiebra tras cancelar la deuda superior a los 23 millones en el marco de una causa iniciada por la firma Envases Food Solutions. El pago realizado el pasado mes de marzo, en este mes de marzo, estamos en abril, perdón, el pasado mes de marzo, estamos bien, permitió frenar al avance judicial inmediato, aunque no alcanza para dispersar el complejo escenario que atraviesa la compañía. El reclamo del acreedor se sustentaba en facturas impagas respaldadas con cheques rechazados, una práctica que se repite en la operatoria reciente de la empresa. La cancelación de este compromiso puntual respondió a la necesidad de contener un frente crítico en el plano laboral, más que una mejora estructural en su situación financiera. Desde la firma demandante advirtieron que el conflicto no se limita a este caso. Por el contrario, señalaron la existencia de múltiples incumplimientos, una cadena de pagos interrumpida, un deterioro operativo sostenido. En este sentido, la resolución judicial aparece como un alivio transitorio dentro de una crisis más profunda. Si bien la empresa sostiene que no se encuentra en cesación de pago, los números reflejan una realidad compleja. Lácteos Verónica acumula cerca de 3.000 cheques rechazados por más de 11.200 millones de pesos, además de deudas con entidades bancarias, proveedores y trabajadores. En consecuencia, el pago reciente se interpreta como una respuesta selectiva sin impacto en el conjunto de obligaciones. El aspecto más crítico de la crisis se manifiesta en el plano laboral. Más de 700 trabajadores continúan sin percibir sus salarios en tiempo y forma, con atrasos en algunos de los casos se remontan a fines de 2025. Incluso desde febrero no se registran pagos en varias plantas, lo que obligó a muchos empleados a recurrir a trabajos informales, asistencia familiar o endeudamientos para cubrir gastos básicos. Espérame que se me fue esto, un segundito que ya vuelvo. Frente a la falta de respuestas, los trabajadores comenzaron a canalizar sus reclamos por fuera de la empresa y del gremio. En este marco, llevaron una situación al Consejo Municipal de Rosario, donde expusieron la reducción de la jornada laboral, la falta de pago de salarios y la interrupción de aportes y cobertura de salud. Como respuesta, el cuerpo legislativo aprobó un decreto para que el Ejecutivo local intervenga con herramientas de asistencia local, social, inserción y reconversión laboral. La medida busca contener el impacto inmediato de la crisis y garantizar el acceso a derechos básicos. Mientras tanto, la empresa continúa evitando definiciones de fondo. Sin señales claras de reestructuración ni reactivación productiva, el futuro de Lácteos Verónica y de sus trabajadores permanece atravesado por una incertidumbre creciente. Nos vamos al campito de Bordenave, anfitrión de la jornada técnica de IPCBA. Un campo adquirido en 1940 se ha convertido en un bastión de la raza Yorkton y con la ayuda de la genética la familia propietaria muestra con orgullo un capital que no solo está formado por vacas, sino por el esfuerzo constante de superación. Escuchamos al doctor Héctor Montero del establecimiento El Campito. Bueno, el campito es este campito en donde estamos. Es un campo que compra mi padre en 1940 y era lo que podía comprar, nada más que 200 hectáreas, y como era chiquito se llama El Campito. Esto tiene un gran valor para nosotros. Primero porque fue un gran sacrificio de mi padre, segundo porque fue el inicio, y tercero porque en esa casa que está allá atrás nació mi hermano y nací yo. Y nacimos en esa casa, no en el pueblo de Bordenave, sino en esa misma casa. Así que sentimentalmente tiene mucho, por eso es que la cabaña se llama El Campito.
¿Y cómo ha ido creciendo y qué están haciendo ustedes ahora? Y en la ganadería teníamos un rodeo compacto muy bueno, que de raza Shorton, del Shorton que hubo toda la vida, que era una raza muy muy buena, que en un momento, cosas de modas, se le cambiaron, quisieron hacerlos más chicos para que fueran más gordos, después lo quisieron hacer más grandes para recuperar ese error. Y cuando vos tenés en biología, te lo digo porque soy médico también, cuando en biología vos cambiás algunos parámetros, normalmente se empiezan a quebrajar otras cosas. Eso hizo de que el Shorton perdiera parte de fertilidad, que perdiera parte de calidad, y eso hizo que razas que no habían hecho esos cambios tan importantes, como Angus y Hereford, absorbieran prácticamente casi totalmente al Shorton. Cuando mi padre fallece, me viene a ver el rodeo un amigo, un veterinario, y me dice: Héctor, este rodeo que tenés no existe. Yo ando por todos lados, esto no lo veo, un rodeo tan compacto, tan consistente como no lo veo. Cuidalo mucho, 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 y llevarlo adelante. Bueno, con ese precepto, la intención era mejorar lo que podíamos mejorar, así que salgo a comprar semen de toros, no podíamos comprar, salgo a comprar semen de algún toro bueno, y en el centro de inseminación de Darregueira del Ciado, el doctor Hernández me dice: yo quiero ver ese rodeo. Bueno, entonces vino un día a verlo y me dice: ¿vos querés semen de un toro bueno? Digo: sí, para mejorar. Me dice: acá tenés un toro que si yo lo hubiese jurado en Palermo, hubiese sido campeón. Este toro, de todos los que yo he visto, durante 3 años por lo menos en cada una de las categorías hubiese salido campeón. Llevarlo al centro, le sacamos semen y tratá de desparramarlo en todo lo que puedas en el rodeo. Y me dijo: no tengo mejor toro para darte. Dice: lo que sí, tengo 36 pajuelas de un toro muy muy bueno, que nunca las quise vender porque era para un rodeo que se lo mereciera. Y este rodeo se lo merece. Y yo te las regalo. Me emociona decírselo. Digo: no, por favor. No me las vendió, me las regaló. El rodeo está compuesto de 2 partes básicas. O sea, una que es el rodeo general, que fue lo que heredamos, y lo otro lo que es cabaña. Lo que es cabaña, compré en el 2017, creo que fue, una vaca de Pedrigue Shorton preñada, y después el cabañero Luciano Macaroni me dio unas pajuelas de un toro muy bueno que él tenía para inseminar lo mío, y entonces hay una posibilidad que es lo que se llama Shorton abierto, que es al rodeo general, cuando lo vas cruzando y cruzando y cruzando con Pedrigues, va tomando ascendencia a Pedrigue, y entonces hoy tenemos un Pedrigue que ya tiene mucha base del rodeo comercial nuestro, del rodeo común. En una oportunidad, una firma famosa me llama, me felicita y me regala el martillo del último remate que había hecho de animales nuestros, porque era la 5ª vez en forma consecutiva que una jaula de un mismo productor hacía récord en Liniers, cuando en Liniers se presentaban 20.000 animales. Entonces, bueno, fue todo un orgullo. Y me encuentro con un amigo y me dice: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le digo: mirá, bárbaro, me pasa esto. Y me dice: ¿vos estás contento por eso? ¿Y qué te parece? Me dice: estás mandando la hacienda a un lugar equivocado. Estás mandando hacienda especial, dice, a un mercado general. Y a partir de ahí empezamos a buscar mercado. Hoy en día las jaulas nuestras que salen con foto y ecografía. Ecografía de carcasa, de ojo de bife, de cadera, y entonces ya sobre eso los frigoríficos que nos compran nos pasan un precio superior al del mercado. Vamos a hablar entonces del semáforo de las economías regionales, que todos los meses los mencionamos y contamos cómo se desarrolla,
En este caso, el rojo gana terreno en las economías regionales. El último semáforo de las economías regionales de Coninagro corresponde a febrero 2026 y arroja un diagnóstico preocupante. De las 19 actividades analizadas, solo 4 se mantienen en verde, mientras que las 15 restantes presentan señales de estancamiento o crisis. ¡Ay, se me fue otra vez! Perdón. O crisis terminal. El dato más alarmante del mes es el ingreso de la mandioca al terreno rojo, afectada por un deterioro drástico en su rentabilidad. El informe destaca que el principal cuello de botella para los productores es el componente de negocios. En la mayoría de los sectores en rojo, como la yerba mate, el arroz, el vino y la lechería, los precios percibidos quedaron prácticamente estancados o crecieron por debajo del ritmo inflacionario y de los costos operativos. El sector bovino, ovino, de granos y miel se destacaron como los únicos capaces de sostener el color verde en este semáforo. Para Coninagro, esta solidez se fundamenta en un componente de negocios favorables, con precios que lograron superar la inflación, complementados por indicadores productivos y de mercados que acompañan el crecimiento. En materia de comercio exterior, los números resultan contundentes. Durante el primer bimestre del año, las economías regionales generaron exportaciones por 9.322 millones de dólares, una cifra que se ubica un 37% por encima del promedio histórico de las últimas décadas. Este desempeño estuvo traccionado principalmente por el complejo granario, hablamos de soja, maíz y trigo, que explicó el 78% del total exportado, con un fuerte protagonismo de la soja. Uno de los puntos más críticos del informe es la pérdida del terreno de productor en el precio final que paga el consumidor. En los productos regionales, esta brecha es marcada respecto a los valores históricos. En la yerba mate, el productor recibe hoy solo el 13% del precio de góndola frente a un 23% histórico, mientras que en el vino la participación cae al 14% y en la papa al 25%. En contraste, las cadenas cárnicas muestran una mayor resistencia. Cifras cerradas en enero indican que la participación del productor se mantuvo en niveles del 64% para los bovinos y del 38% en porcino, valores alineados con sus promedios históricos. Según indican los especialistas, esta estabilidad responde en gran medida al alto peso que tiene la producción primaria dentro de los costos finales de toda la cadena cárnica, a diferencia de los sectores con mayor nivel de industrialización o procesos intermedios. Bueno, muy bien, y ahora sí, creo que tenemos una videollamada. Él es Sergio Dalcó, el presidente de FARER, porque han estado reunidos con el gobernador de la provincia de Entre Ríos para hablar del aumento o el posible aumento del impuesto inmobiliario rural. Vamos a ver qué fue la conclusión que sacaron así. Hola Sergio, buenos días, Laura te saluda, ¿cómo estás? Hola Laura, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, muchas gracias. Un poquito más de volumen necesitamos por acá y ya arrancamos con la nota. Sergio, bueno, yo sé que además vos sos, además de ser presidente de FARER, sos contador y me imagino que este tema lo tenés como muy masticado, el tema del impuesto rural y de todo esto. Contame principalmente cuáles son las dificultades impositivas que estos impuestos tan altos traen al productor hoy en día. Bueno, mirá, sí, por supuesto. Cualquier tipo de impuestos siempre uno, la verdad que lo que menos quiere es pagarlo, pero entiende que al vivir en una sociedad, la lógica es que esta se construya a partir de los impuestos precisamente que todos debemos aportar para solventar los gastos generales. Sí. En el caso del impuesto inmobiliario, lo que más nos preocupa a nosotros es que hay una gran distorsión, si se quiere, que esto viene de muchísimos años, desde cuando se estableció la base de cálculo. Ajá. Y muchas veces sucede que campos, parcelas que están relativamente cerca unas de otras, que tienen similares características productivas, encontramos que hay una gran dispersión en los valores que se le cobra a uno u otro. Bien. Pero no obstante de eso, y tomando como base lo que cada uno normalmente
pagaba el año pasado, lo que sí, en un consenso, digamos, que se viene trabajando con la gente del gobierno, y la verdad que hay que reconocerlo, por iniciativa del gobernador, los impuestos, no solamente del inmobiliario rural, sino de mobiliario urbano, del automotor y demás, no han superado la tasa de inflación del año pasado, que fue de alrededor de un 3%, y en el caso del inmobiliario rural, el techo del incremento va a ser del 30%. De ahí para abajo, atendiendo alguna actividad productiva. Bien, bueno, es algo. Y decime cómo fue, qué resultados sentiste vos en la reunión. Estuvieron reunidos con el gobernador Rogelio Frigerio, vemos a Echeverre, ¿quién más estuvo presente? Sí, mira, te cuento, ahí precisamente en esa foto falta la gente de Farero y te explico por qué. Ajá. Esa reunión fue el día martes. Sí. Y por supuesto nosotros estábamos invitados, pero el día lunes nos llamaron de Gobernación que el gobernador iba a recibir a los integrantes de Farero el día miércoles. La verdad que ninguno de nosotros está cerca de Paraná, por lo cual me comuniqué con el ministro Willy Bernaudo, le expliqué la situación, me dijo que no me era problema, porque de cualquier manera este 30% ya habíamos tenido un par de charlas previas. Bien. Primero nosotros como Farero en forma personal con Jesús Corel, el director de ATER, después una reunión de mesa enlace donde prácticamente este número del 30% ya estaba definido, lo único que faltaba era el aval del gobernador, y el día martes precisamente lo único que se hizo fue confirmar por parte del gobierno que estaba ese 30%. Excelente. ¿Y viste buena predisposición de parte del gobernador, de parte de la gente de gobierno? Sí, absolutamente, digamos. El nivel de diálogo y el nivel de franqueza que estamos manejando en todos los contactos que tenemos son muy buenos. Por supuesto que, obviamente que desde el lado del gobierno se nos plantea una realidad de muchas veces de falta de recursos, falta de presupuesto, Sí. imposibilidades por cuestiones burocráticas de llevar las cosas a buen puerto, y por el lado nuestro mantener el nivel de exigencia, digamos, de intentar, no sé si la palabra es presionar, por ahí no cabería, pero sí de intentar entre todos tratar con los escasos recursos que se tengan, lograr los mejores resultados. Ojalá que así sea. Hablaron de un proyecto a mediano y corto plazo. ¿Es cierto esto? De la baja. Sí, correcto. Sí, bueno, en realidad el gobernador ya desde que subió se ha metido en una lucha, creo que ya viene en sintonía con lo que es el gobierno nacional, de quitar todos los impuestos que sean distorsivos, ¿no? Y eso es claro. Por ejemplo, en inmobiliario rural podríamos decir que no es un impuesto distorsivo, más allá de las características de que lo que le toca a cada uno, porque en definitiva es un impuesto que aplicaría o debería aplicar a la mejora de los caminos. Sí lo es, por ejemplo, ingresos brutos, sí lo es, por ejemplo, algunos impuestos a los sellos. Esos son impuestos que no tienen absolutamente sentido de ser, que son distorsivos, que encarecen más que encarecer el producto final, porque en realidad el productor no le pone precio a su producto, pero sí encarece la estructura de costo del productor. Claro. Y por eso es una situación muy complicada, porque es imposible de escapar. Entonces, por ese lado, sí, por todo el lado de sacar impuestos que han dicho de nivel provincial, por supuesto estamos de nivel nacional, en eso el gobernador está trabajando y hasta ahora viene cumpliendo bien en la medida que puede ir sacando. Bien, eso es muy importante. Y hablando de esto, sobre todo en los medianos, pequeños y medianos productores, ¿no? Me imagino que allí la complicación es muchísimo mayor. ¿Hay alguna situación diferencial pensada para los medianos y pequeños en cuanto a esto del... No. En realidad lo que sí existe particularmente dentro de lo que es el inmobiliario rural, una serie de escalas. Esta escala está referida al monto total de la evaluación del bien. Y no sé, por decirte una cosa, 100 hectáreas en Victoria tienen mucho más valor que 500 hectáreas en la zona de Isla, por una cuestión lógica, digamos. Sí. Entonces eso se determina un valor, y sobre ese valor sí, para los que tienen una escala más pequeña, digamos, existen diferenciales a la hora de aplicar alícuotas. Perfecto. No, si bien no existe una diferencia, hay alguna escala. Eso queda clarísimo. Sí, Sergio, sí, y a partir de ahora, ¿qué viene entonces? ¿Esperar qué o qué tiempos? No. Respecto del inmobiliario, te vuelvo a repetir. Ayer en la reunión del gobernador, uno de los temas que planteamos
es empezar a transitar un camino esto requiere un trabajo que debería ser construido entre nosotros como sector productivo, gremiales productivas que integramos la mesa de enlace, y no solamente el gobierno, sino meter también en esto es decir, construir algo que en definitiva termine en un proyecto de ley consensuado y adecuado para hacer un gran programa de ordenamiento territorial donde se tengan en cuenta aspectos productivos por un lado, pero también cuestiones relacionadas con medio ambiente, con explotación de recursos naturales, de manera tal de poder lograr, por un lado, producir conservando el medio ambiente y tener la certeza de que no haya mayores conflictos de intereses entre lo que podríamos decir población rural y población urbana. Y te vuelvo a repetir, en la medida que se pueda hacer esto, uno puede llegar a determinar con un valor más exacto y demás, todo lo que son los valores de la tierra, para después sobre eso, en una forma más consuetudinaria, poder aplicar los impuestos. Pero eso es uno de los tantos proyectos que le hemos presentado. También ayer charlamos del tema de poder hacer un esquema diferente en cuanto al de caminos rurales. Hay un principio de idea de trabajar en una salida que se aplica en un proyecto, una realidad, digamos, que se aplica en otra provincia, digamos, que en este caso los recursos que se generan del impuesto inmobiliario rural los manejan las entidades rurales, y estas, a través de consorcios en el caso de Córdoba, acá no necesariamente debería ser así, puede ser terciarizado para empresas privadas de cada uno de los departamentos de la provincia, que se contraten estas empresas privadas y que, digamos, mediante la ejecución y control de obra por parte de las entidades rurales, que Vialidad, en todo caso, audite que éstas se lleven a cabo en forma correcta, a valores razonables y demás. Pero de la manera que está hoy instrumentado con Vialidad, esto no vamos a seguir como hace 50 o 60 años atrás, llorando sobre la leche derramada, que no tiene sentido. Exactamente, te iba a preguntar justo eso, te iba a sacar un minutito del tema de la reunión con Frigerio para preguntarte cómo afectaron estas lluvias del día de ayer, sobre todo en el sur entrerriano en principio, pero en muchas partes del país. ¿Cómo ves los caminos? ¿Cómo han quedado? ¿Te enteraste de algo? Mirá, no quisiera ni pensarlo, evidentemente. Imagínate que hasta que no pase todo eso. Mira, yo llegué anoche, porque viajé precisamente ayer a Paraná por este tema. No te puedo explicar lo que era la región centro, ahí por Lucas González, por Nogoyá. El agua estaba directamente al nivel de la ruta, y el vicepresidente de Farer es de Hasenkamp, y justo había leído una noticia suelta que andaba por ahí, que en Hasenkamp se pedía que no circularan los autos por la ciudad porque el agua entraba dentro de las casas. Llovió alrededor de 200 milímetros. Acá entiendo que la lluvia fue 50 o 70, que siquiera teníamos un montón. No, en el centro y norte de la provincia, donde ya venían con niveles altísimos de precipitación, está todo desbordado, los campos completamente anegados. Sí, los caminos, bueno, ahí me mostraba el presidente de la Ciudad Rural de Gualeguay una alcantarilla que directamente le había arrastrado. Así que las consecuencias de estas precipitaciones las vamos a estar viendo los próximos 2 o 3 días. Seguramente. Y sí, va a ser un manos a la obra a partir de ver lo que quedó después de esta gran catástrofe. Complicada la situación, como venimos hablando hace tiempo con Fabián, de los caminos rurales, no solo de Entre Ríos, de todas las provincias, lamentablemente. Sergio, te agradezco muchísimo esta comunicación. Ojalá que este encuentro con el gobernador sea fructífero para todos los productores. Entonces, te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias a vos, Laura. Buen día. Que andes bien. Adiós. Muy bien, vamos a hablar de nuevos arándanos argentinos que conquistan mercados. Más sabor, tamaño y exportación. 4 variedades desarrolladas por la FAUBA y empresas privadas combinan calidad, resistencia y producción temprana para responder a la demanda internacional. Ya generan interés en los principales países productores. En un escenario global donde los alimentos saludables ganan terreno, la Argentina busca posicionarse con desarrollos propios en un cultivo que no deja de expandirse, y es el arándano. A partir de un trabajo conjunto entre la Facultad de Agronomía de la UBA y la empresa Early Crop,
Ya son 4 las variantes que lograron combinar atributos claves para competir en los mercados internacionales. El último avance del programa de mejoramiento genético es Moya, un cultivar que sobresale por el tamaño de sus frutos. En esta genética se suma a Nike, destacada por su sabor y textura, y a Taffy y Slender, que fueron desarrolladas con foco en la resistencia a plagas y enfermedades, un rasgo fundamental para el sistema de producciones orgánicos. El trabajo iniciado en 2009 implicó la evaluación de más de 30.000 plantas hasta llegar a estas 4 variedades, todas con características en común que responden directamente a las exigencias del mercado global. Son materiales extra tempranos, con larga vida post cosecha y adaptadas a manejos orgánicos, explicó Gustavo Schrauf, uno de los referentes del proyecto. La producción extra temprana es uno de los diferenciales más importantes. Permite que los frutos lleguen al mercado en momentos donde los precios son más altos, mejorando la rentabilidad para los productores. En paralelo, la capacidad de mantener sus propiedades durante largos viajes es una clave en un país donde cerca del 90% de la producción se exporta. El crecimiento del consumo global de arándanos, impulsado por sus propiedades nutricionales, altos contenidos en antioxidantes y vitaminas C, abre oportunidades pero también exige estándares cada vez más altos. En este contexto, las nuevas variedades argentinas buscan posicionarse no solo por calidad, sino también por eficiencia productiva. En este contexto, las nuevas variedades argentinas buscan posicionarse, por eficiencia productiva. Muy bien. Continuamos entonces. Importante remate de vacas de tambo en Villa María. Rubén Oliva, martillero de Escaglia Sociedad Anónima, destacó la calidad de los ejemplares que se pusieron en venta. Todos los precios del remate. Vamos a escucharlo, por favor, al martillero. Hoy se vendieron alrededor de unas 250 vaquillonas, de las cuales unas 150 vaquillonas eran adelantadas al parir y paridas. Hubo buen interés de parte de los compradores. 120 vaquillonas eran de la firma Adeco Agro, que se vendieron en un promedio rondando los 3 millones, 100. Las vaquillonas que eran paridas se vendieron un poco más caras, alrededor de los 3.400.000. ¿Condiciones comerciales en esta oportunidad? Bueno, el plazo fue 90 días libres o 6 cuotas mensuales y consecutivas. Bien, contanos un poquito con respecto a remates anteriores de este tipo de vaquillonas, de ejemplares. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué es lo que se vio? Bueno, hoy predominó la calidad de la hacienda. Bien. Había unas vaquillonas de muy buena calidad y buena genética, por eso que la venta fue ágil y bueno, los compradores vinieron a buscar esa calidad de hacienda. Por eso es que se vendió de forma ágil y rápida el remate. Una buena cantidad de gente. Sí, buena cantidad de gente, exacto. Muy lindo remate. Se vio justamente eso, bueno, sí. Por supuesto interesados y mirando un poco este momento de la lechería. Exacto. Hoy está teniendo buen precio lo que es la vaca de descarte, la vaca gorda, por eso ayuda a los tamberos, que bueno, con 2 vacas gordas reponen una excelente vaquillona como la que hoy han comprado. Rubén, más allá de los remates habituales, ¿para cuándo están pensando otro remate de este tipo? Bueno, otro remate de tambo lo vamos a estar anunciando para el mes de mayo. Bien. Ya vamos a confirmar fecha, pero va a ser a mediados de mayo en nuestras instalaciones de Villa María. Y ahora sí, hemos llegado al final de este Info Federal del día jueves. Fabián nos estará acompañando el día de mañana, eso esperamos todos por acá y me imagino que vos también del otro lado. Se hace un poco más divertido con Fabián, que se enoja mucho, pero bueno, lo esperamos mañana.